Vamos entonces a hablar de lo que sería una propuesta concreta, absolutamente concreta, para salir de la crisis de los combustibles fósiles a partir de operar sobre la oferta. Las imágenes de la explotación de combustibles fósiles son tremendas. La experiencia vital que tienen muchos de los pueblos indígenas en estar conviviendo día a día con los combustibles fósiles, precisamente nos tiene, la siguiente por favor, nos tiene que hacer pensar profundamente y entender, la siguiente slide por favor, nos tiene que hacer, el siguiente, nos tiene que hacer pensar profundamente en esas afectaciones a los territorios y cómo están todas centradas en nuestro modelo de vida y específicamente en el sistema económico, en el capitalismo. La siguiente, por favor. Aquí estamos viendo afectaciones en la Amazonía ecuatoriana, en la Amazonía colombiana. Estamos viendo aquí también afectaciones en Europa y estamos viendo cómo el centro de un modelo que se puede ver en esa fotografía de Burtinsky, llegamos a entender que es ahí en el centro de nuestra acción donde está la relación con lo fósil. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces tenemos que tenemos que entender que esto comienza, estas propuestas comienzan hace mucho tiempo, hace mucho más de 10 años, cuando ni siquiera estábamos hablando de dejar los combustibles fósiles en el subsuelo. Y esto precisamente viene del aprendizaje de los pueblos originarios, como en el delta del Níger, precisamente, cómo sucede en Colombia con los indígenas Uwa, cómo sucede en el Yasuní con los Guarani, en el que entendemos y desde Colombia traemos este importante cambio que sucedió en ese momento. Ruiría es el petróleo, Ruiría es la sangre de la tierra y la sangre de la tierra tiene que quedarse en el cuerpo. En ese momento comenzaron a nacer estos movimientos, estas reivindicaciones. La siguiente, por favor. Tenemos también un momento muy importante que fue precisamente hace 15 años con la propuesta de Oil Watch, del anexo cero, el anexo de los pueblos y cómo son los pueblos indígenas los que realmente están operando sobre la crisis y no son las COPs y no son precisamente los gobiernos los que lo hacen. La siguiente, por favor. También las naciones del Pacífico Sur, las naciones insulares, son las que en un momento tan convulsionado como 2016 proponen que tenemos que centrarnos en los 1.5 grados, no en los 2 grados, y que necesitamos un primer tratado para prohibir los combustibles fósiles debido a sus grandes afectaciones. La siguiente, por favor. Ustedes conocen muy bien la ciencia, la industria petrolera quiere seguir por el mismo camino de aumentar la temperatura media global, no está cumpliendo con los compromisos que se tendrían que cumplir. La siguiente. Tenemos hoy reservas de carbón, petróleo y gas que superan ampliamente los 1.5 grados, los 2, los 3 y los 4. Es fundamental entonces que operemos sobre la oferta de combustibles fósiles. La siguiente, por favor. Y es aquí donde estamos viendo los grandes riesgos que estamos enfrentando al no tener un instrumento desde el multilateralismo que pueda abordar una salida ordenada de esta crisis. El riesgo de aumentar la temperatura más de 1.5 grados, que la transición sea mucho más difícil, que haya una diversificación económica que sea mucho más lenta. La siguiente, por favor. Estamos viendo además que hoy, si bien aumenta la oferta de energía, ese aumento de la oferta de energía no está reemplazando combustibles fósiles. Hoy lo que estamos haciendo es aumentando la oferta eléctrica y haciendo que esa oferta eléctrica genere mucho más impacto, si ustedes aquí lo saben muy bien, en lo que significa hoy la minería que busca afectar a la transición y que pretende hacer esa distinción que se mueve hacia la economía verde, de pretender cambiar toda la dependencia fósil por las renovables. La siguiente, por favor. El Acuerdo de París solamente hasta la COP28 menciona los combustibles fósiles. Por eso necesitamos un instrumento que vincule y que realmente sea obligatorio, haga obligatoria a las naciones, a los estados, a que salgan de los combustibles fósiles. La siguiente. Ya tenemos varias menciones concretas de cómo los combustibles fósiles afectan los derechos humanos y que además tienen unos compromisos extraterritoriales. Lo vimos en la última opinión consultiva de la CIDH. La siguiente, por favor. Lo vimos también en la Corte Internacional de Justicia con su veredicto también alrededor del mismo tema. La siguiente, por favor. Lo vimos también en la moción que sale en el IUCN, en el que concretamente se menciona a un tratado sobre combustibles fósiles como el camino que podría ser el que nos lleve a esta condición ideal. La siguiente, por favor.
Estamos inspirados en lo que han sido otros tratados que también han querido intervenir sobre problemas que específicamente afectan la vida, y hoy son los combustibles fósiles los que están amenazando la vida. Entonces está el Protocolo de Montreal, está el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, la siguiente por favor, y están estos referentes que precisamente nos muestran que desde el multilateralismo podemos generar acciones, y esto lo pretendemos hacer a partir de tres pilares. El primero, que es la no expansión; el segundo, que es una salida progresiva, equitativa, que también asuma las afectaciones que se han generado con los territorios y con las poblaciones, y una transición justa que a partir de la diversidad energética nos pueda llevar al camino de salir de los fósiles. La siguiente, por favor. Hoy tenemos un respaldo de 17 estados nacionales, de más de 100 premios Nobel, de más de 4.000 organizaciones, de 11 nacionalidades indígenas amazónicas que también respaldan el tratado, con el poder simbólico de ser nacionalidades que estaban previas a los estados nacionales en nuestros territorios. La siguiente, por favor. Estos 17 estados nacionales están hoy en su mayoría en las naciones insulares, nos muestran ese acervo histórico, espiritual, que nos tiene que guiar, porque son las naciones que hoy están sufriendo más con la crisis. La siguiente, por favor. Tenemos un comité directivo, un comité general de organizaciones de la sociedad civil, que son precisamente las que guían nuestra acción. La siguiente. El objetivo de nuestra campaña es hoy llegar a una declaración y llegar en 2026 a lo que será la primera conferencia histórica para abordar la salida de los combustibles fósiles que la va a esperar el gobierno colombiano en abril del 2026, siendo este el acto histórico en el que desde la sociedad civil, desde los estados, vamos a poder concluir a esa primera conferencia, tener la discusión y a lo que sea un camino de otras conferencias que generen el mandato del tratado. La siguiente, por favor. Esta primera conferencia tendrá un lugar muy especial de su desarrollo, será Colombia. Colombia es el quinto país exportador de carbón. Colombia depende más de un 50% de los ingresos de los combustibles fósiles, pero también al mismo tiempo este gobierno tiene claros los principios, y en estos principios está, por ejemplo, que se haya detenido la entrega de nuevos contratos de exploración y explotación de más petróleo, y también que a la Amazonía la vea con estos derechos, y que hoy no se estén entregando tampoco contratos de exploración petrolera en la Amazonía. Aquí entonces pretendemos reunir a los gobiernos de jurisdicción, a la sociedad civil, a todas y a todos, para a través de mesas crear esta construcción colectiva que sería la propuesta de un tratado y que se traduciría en un mandato de negociación del tratado. La siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos una responsabilidad muy grande, estando en Brasil, estando en la Amazonía. Vamos a estar en la cumbre de los pueblos discutiendo también con las organizaciones sociales cuál sería el rol de la sociedad civil en toda esta construcción, y estamos aquí entonces para ofrecer esto como una alternativa más. Hemos estado hablando de alternativas, de caminos distintos, y tenemos que ver cómo el multilateralismo, incluso hoy en momentos de crisis con el gobierno de Trump, con lo que está pasando en Palestina, es fundamental para atender estas circunstancias que no podemos los pueblos y que no pueden los países hacerlo por sí solos. Tendrían y necesitan una colectividad, una colaboración, y esto es lo que estamos haciendo a través de la propuesta del tratado. Muchas gracias.